añade a un invitado. Enviar a... Toma tus emociones. ¿Ahora me ves? No, No me digas. no, me sigue saliendo esta línea aquí abajo y no me sales. ¿Ya? No. Vaya. Y los demás me ven porque si no... ¿Los demás veis a Lucía? Lo que es cierto es que no se puede... Hola. Lucía, ¿me oyes? Ahora sí. ¿Ahora? Ahora sí. Oh, me echaba fuera del directo solo. Estaba intentando conectarme y de pronto me ponía la pantalla como si hubieras terminado el directo. ¿Ah, sí? Sí, súper raro. Ahora sí te veo. Estupendo. Que los demás me veis, porque eso es importante. ¿Nos veis a las dos? ¿Nos escucháis a las dos? Por favor, decidnos. Porque yo no sé por qué además hay como que pilla poca luz. Y yo tengo un montón de luz encima, ¿eh? No sé por Pues qué. yo hoy no me he encendido la del techo siquiera. Pues yo tengo las dos del techo. Y no sé por qué razón se me ve como con poca luz. O yo al menos me veo con poca luz. Sí, tienes poquita luz. ¿Verdad? Pues tengo las de siempre, las dos. Tengo fastidio. No sé qué le ocurre. Ahora, mira, parece que lo pillo mejor. Ahora un poco mejor, sí. Que pille la luz. Bueno, más o menos, ¿no? Yo es que también tengo la ventana en este lado, no detrás. Sí, antes estaba en el otro para no tener la ventana detrás, ¿sabes? Lo que pasa es que me cambié como decías que no se me veía, pensaba que era por la luz. Si no vuelvo a probar, No, me vuelvo a mirar. cuando yo te mandaba la invitación o algo así, pues lo que me salía abajo de la pantalla, en vez de que salieses tú, me Sí, salía esperando ama tus emociones, me salía en una línea blanca. Y yo, ¿y esto no me ha salido nunca? ¿Esto qué es? yo no lo he visto nunca, ¿eh? Es la Pero primera vez. si te oía y tú me oías a mí, pero lo de la imagen nada, dije yo, bueno, pues si no, al final nos vamos al perfil de Lucía y listo. No sé qué pasaba, ha sido raro. Pero bueno, ya está, ya Ya solucionado. está, ya está arreglado, ya está Y arreglado. dentro, Bueno, buenos conforme días quedáis a un poco todos. oscura, se ve. Buenos días a todos, gracias por estar ahí. Hoy habíamos quedado con Lucía pues para hablar de emociones que son tan importantes, ¿no? Que conducen nuestra vida, aunque muchísimas veces no nos damos cuenta de ello, ¿no? Porque vamos en piloto automático. Y bueno, vamos a hablar un poquito de ello y vamos también pues, a relacionarlo pues, con el tema del ciclo menstrual, ¿no? Así que bueno, Lucía, para quien no te conozca, por favor, preséntate. Bueno, yo creo que aquí casi todas entre pito y flautas, con la de directos que hacemos nos conocemos, ¿no? Pero para quien no me Por si conozca, acaso. por si acaso, pues yo soy Lucía del Castillo, soy psicóloga, experta en autoestima e inteligencia emocional y trabajo sobre todo con mujeres, principalmente de que son mamás, aunque también trabajo con mujeres que no lo son, mujeres en general, ¿no? Y bueno, tratamos mucho el tema, pues, emociones, autoconocimiento, autocuidado,
ponerte metas, ponerte retos, ¿no? Todo este tipo de cosas que muchas veces, por esas responsabilidades que tenemos, vamos dejando. Bueno, mi página web es amatusemociones.com, que allí tenéis toda la información que queráis. Y luego trabajamos temas mensuales en el grupo de Facebook, que se llama Ama tus emociones, y en Instagram. Por ejemplo, ahora estamos con el tema de la paciencia, que además está muy bien porque la más participativa en el grupo se va a llevar una plaza del curso, toma el control frente a los momentos de estrés sin explotar. Y además en julio el curso lo voy a poner su precio original, ¿no? Lo que vale el curso, porque ahora está a un precio más bajo y pues se va a aprovechar de esa situación. La verdad está muy bien. Bueno, y la segunda tiene un 75% de descuento, que eso no lo he dicho, es que me como la segunda parte. Y nada, y yendo al tema de las emociones, si queréis, nos vamos introduciendo en el tema. Cuéntanos qué son las emociones. Iba a irme por ahí, ¿no? Mira, nosotros cuando tenemos el mundo delante nuestra, pues claro, nos llega información constantemente. Además nos llega información pues por la vista, por el oído, por el tacto, ¿no? Toda esa información la procesamos, la vamos pasando a nuestra mente, ¿vale? Va pasando por una serie de filtros, que es nuestra personalidad, que es vivencias anteriores, todos esos filtros hasta llegar a la interpretación que nosotros le damos. Entonces, ahí surgen nuestras emociones, nuestros pensamientos. Según las teorías, por ejemplo, en mindfulness, dice que pensamiento y emoción se produce a la vez, pero la mayoría de las teorías que yo he leído dice que primero se produce el pensamiento y después las emociones. Yo no sé qué piensas tú en este sentido. Entonces, Yo pienso que primero tiene que haber un pensamiento yo soy de esa y, teoría. y después, evidentemente, pues según tu filtro personal, lo que tú decías tú, pues entonces ya genera un sentimiento, una emoción u otro, ¿no? Pero primero yo creo que se tiene que dar el pensamiento y que no puede ser automático, porque primero tienes que llevarlo a tu cuerpo y a tu mente, ¿no? Y luego ya pues se desencadena la emoción o el sentimiento, ¿no? Exacto. Yo en ese sentido soy muy como tú, ¿no? Entonces, pues se desencadena, como decimos, las emociones. Digamos que existen unas emociones primarias, ¿no? Son emociones innatas, es decir, nacemos con ellas, con esa programación para sentirlas. Y además todos, vivamos en donde vivamos y seamos lo que seamos, lo vamos a sentir en algún momento de nuestra vida. Esas emociones primarias, ¿vale? Supongo que las conocéis. La tristeza, la alegría, el asco, la ira, la sorpresa, y creo que no me he dejado ninguna, son 5. De la combinación de estas emociones surgen otras, como puede ser la frustración, el estrés, la ansiedad, cualquier otra emoción ya más compleja, ¿no? Que viene de estas primarias. ¿Qué pasa? Que nuestras emociones, nosotros no somos estables, digamos, tenemos vaivenes, ¿no? Subidas, somos cíclicos más bien. Entonces, claro, podemos tener, digamos que vamos a dividirlo en una escala, la escala del 1 al 10. Si estuviéramos en el 10, estaríamos eufóricos de alegría, además en el extremo, digamos, no sería tampoco positivo, porque sería demasiado, ¿no? Las enfermedades, las patologías que tienen esa parte de euforia llega a ser peligroso incluso, porque dejan de tener pues, sentimientos de peligro, ¿no? Entonces, demasiado, son, por ejemplo, muy exagerados en el tema sexual, a lo mejor tienen relaciones con mucha gente, ¿no? Entonces es demasiado alto. Y en la parte de abajo tendríamos la tristeza extrema, ¿no? La depresión ya de no me levanto de la cama porque es que no puedo, pero de esa tristeza emocional, ¿vale? ¿Qué pasa? Que normalmente ninguno estamos ni en el 10 ni en el 1. Estamos fluctuando a lo mejor entre el 6 y 7, bajamos, luego el 2, el 3, ¿no? Y siempre estamos ahí, y hay momentos en los que estamos en el 5. Estar constantemente en el 5, eso es que, de verdad, yo no sé si conoce algún monje budista, porque yo todavía no conozco a nadie. O sea, ni siquiera nosotros los terapeutas, y tú lo sabes, estamos en el 5 siempre. Es imposible. O sea, somos cíclicos, vamos subiendo y bajando, y en eso también influye el ciclo menstrual, evidentemente. ¿Por qué? Porque tenemos una serie de cambios físicos en nuestro cuerpo y los cambios físicos influyen también a nivel emocional. Está claro que nuestro cerebro tiene química, ¿no? Entonces esa química, esos cambios químicos producen cambios emocionales también. Claro, la hormona, bueno, esta parte ya es más tuya, pero cambios hormonales, ¿no? Evidentemente cambios físicos como puede ser dentro del útero, que se producen unos cambios físicos durante la menstruación y todo esto repercute en las emociones. Entonces diréis, claro, ¿qué pasa? Que las emociones me van a llevar a mí porque como soy cíclica y como mi menstruación viene todos los meses, pues si yo tengo un ataque de ira todos los meses, porque es lo que mi cuerpo hace cuando estoy, pues no sé, premenstrual o menstrual o en el ciclo que sea,
me voy a dejar llevar? A ver, paremos un momento. Una cosa es que vivamos las emociones, que las sintamos y que las aceptemos porque son parte de nosotros, y otra es que no las gestionemos y nos dejemos llevar. No, yo es que tengo ataques de ira y tomo castaña, el que está al lado mía se lo va a llevar. Pero tampoco es eso, ¿no? Entonces, ¿Y tenemos que... por qué crees que hoy en día no gestionamos las emociones o tenemos tan poquísimo contacto con ellas? Que muchas veces es que ni sabemos ponerle un nombre. ¿Qué Sí, emoción estoy sintiendo? claro, bueno, yo creo que aquí hay dos partes, ¿no? Una que vivimos en una sociedad, la sociedad occidental, ¿no? En la que no está como aceptado toda esta parte más emocional, por otra parte más espiritual, ¿no? Tú sabes, cada vez hay más conciencia de ello. Pero hay muchísima gente, pues que tú le hablas de que haces meditación, y sobre todo cuando yo era más joven, que se hacía menos, cuando mi madre empezó a hacer meditación, y era como, uy, la rara esta, ¿no? Que hace meditación, ¿sabes? Era como extraño, ¿no? Y además está como, o estaba, ya digo que cada vez menos, ¿no? Estaba como mal visto. Y por otro lado, eso unido a que vivimos en una vorágine que todo hay que hacerlo súper rápido, ¿no? Y todo en esta vida nos viene rapidísimo y nos metemos ahí en ese círculo y hay gente que vive en automático ahí. Tengo que trabajar, comprar, divertirme, no sé qué, ¿sabes? Y no para pensar, vale, un momento, ¿quién soy yo? ¿Cómo soy? ¿Cómo es mi interior? ¿Qué siento? ¿Qué no siento? Hay gente que no se para ahí y que tú le preguntas y te dice, yo es que no tengo tiempo para eso. Directamente, yo es que no tengo tiempo. Y luego No tienes tienes tiempo para ti, ¿no? claro, claro. Pero luego tiene sus ciclicidades y sus caídas, y cuando está en la caída se siente mal como todo el mundo. Pero no sabe salir de ahí, ¿no? Entonces, ese pararte, que parece que a veces no podemos, ¿no? El pararte y decir, mira, este tiempo es para mí, voy a meditar, voy a ver qué siento, o voy a escribirlo, que yo aconsejo mucho el tema de escribirlo, lo que siente, Escribir o es muy bueno. Sí, es que bueno. voy a escribirlo, ¿no? Y voy a poner en papel esto que siento y ese tiempo es para mí. O voy a meditar. Voy a meditar durante 10 minutos, es que tampoco tiene que ser 3 horas. Entonces yo creo que ese ir tan rápido y en automático, que tú muchas veces lo comentas también, lo del automático, y Madeleine Huichoco dice lo de quítate el mono, ¿no? O sea, ese automático yo creo que es fatal para nosotros mismos, ¿no? Porque no nos deja conocernos, no nos deja llegar al fondo de nosotros. Sí. De lo que estábamos, bueno, algo mencionábamos esta mañana en un post de Cristina de Alimentación, ¿no? Sí. De que como la sociedad nos empuja siempre como a anestesiarnos, a apagarnos, ¿no? Y digo, claro, ¿qué más quiere, no? O sea, vives en piloto automático y vives sosteniendo lo que la sociedad desea que sostengas, ¿no? Hasta que empiezan a llegar las enfermedades, los síntomas, y entonces ya más o menos llega un momento en que depende de cómo te encuentres de mal, ¿no? Pues sí o sí, en ese momento sí que ya encuentras tiempo para prestarte atención, ¿no? Claro, Porque ya al final despiertas o no, ¿no? claro, al final un síntoma físico, que es algo que yo he puesto en el post de hoy, al final un síntoma físico, un síntoma emocional o un síntoma, el que quieras tener, ¿no? Es un efecto, ¿no? Es un efecto. Es el efecto final Totalmente. de algo cuya causa está en tu cabeza, ¿no? Es tu cuerpo a Sea a nivel... gritos, ¿no? Dándote señales de, oye, que te ocurre algo que te está produciendo esto. Que puede ser que Exacto, ¿no? no eres Primero fue feliz, la ¿no? causa, Claro, primero fue la causa en el cerebro y finalmente, como tú no prestaste atención, no te escuchas, dices que no tienes tiempo, ¿no? Pues entonces salió el efecto físico en tu menstruación, por ejemplo, ¿no? O en lo que fuera, ¿no? pero es que, Y Mónica, depende de lo grave que sea, pues entonces al final ya decides si tienes tiempo realmente o si no lo tienes, ¿no? claro, ya si te dedicas, te cuidas o no. Pero fíjate lo que tú comentas del tema de la sociedad, que es que cuando lo has dicho me acuerdo de un anuncio que todos conoceréis, de un medicamento, es que además no me acuerdo exactamente ni cómo se llama, lleva triptófano, que es una de las sustancias que se supone que ayuda al estado de ánimo, no sé qué, ¿no? Entonces dice algo así como, si tienes un día de bajón o si tienes un periodo de bajón, pues te tomas esto y arriba. ¿Sabes Y cómo? sí, Está mal visto primero que estés de bajón, es decir, no aceptes tus emociones, por un lado, porque oye, tú puedes tener un día de bajón y es parte de tu vida y parte de ti y tienes que aceptarlo. Luego lo gestionamos, pero es que no pasa nada porque tú tengas un mal momento. Eso es parte de ti. Ahora, he tenido el mal momento, vale, lo gestiono. Claro, esta gente, la de las pastillas, digamos, se saltan esa parte. Dicen, en vez de gestionarlo, tómate las pastillitas y estás otra vez para arriba. Y yo en esto siempre pongo un ejemplo.
Y es que cuando llegamos a esta situación en la que necesitamos una serie de pastillas, ¿no? Que oye, que si nos las manda un médico, a los médicos yo siempre digo que hay que hacerles caso, pero si decidimos llevar una parte de medicación recetada por un médico, que a mí esto de los anuncios y que tú te autorrecetes no me parece bien, ¿sabes? Siempre recetado por un médico, ¿no? Hay otra parte, y es que las pastillas te van digamos, a poner más estable tu estado de ánimo, ¿vale? Pero imaginaros que sería como si tenemos una bañera con un grifo abierto, ¿vale? Y esta bañera se va llenando. Las pastillas serían como si nosotros cogemos un cubito y empezamos a sacar cubitos de agua, ¿vale? Pero el grifo sigue abierto. En el momento en el que tú dejes de tomar las pastillas o que quizás saques el agua la saques más despacio, ¿vale? Porque al final nos acostumbramos a las pastillas, que eso es una de las pegas que tienen. ¿Qué pasa? Que esa bañera se sigue llenando y llegará un momento en el que esté tan llena que el agua se salga, ¿no? Pues esa es nuestra mente. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Cerrar el grifo, que sería el autoconocimiento, el saber qué te está produciendo esa situación, ¿no? Todo esto que a veces pensamos que con unas simples pastillas vamos a estar estables y sí nos pueden ayudar a lo mejor para comenzar, pero lo que necesitamos es estar en nosotros, conocernos, ¿no? El autoconocimiento tan importante, el autocuidado, para poder dar lo mejor, claro, poder dar lo mejor a nosotros mismos y a los demás. El autocuidado, ayer lo hablaba con una persona además, que necesita tener muy presente esto, ¿no? Porque yo creo que además todos pasamos en algún momento de nuestra vida por esta situación de necesito un gran autocuidado, ¿sabes? Porque si no, es como que caes enfermo con más facilidad, tienes más caídas del estado de ánimo, que aunque luego tengas subidas, las bajadas son más bruscas, ¿sabes? Y te cuesta más salir. Sí. Y hasta que no eres consciente de necesito realmente ese autocuidado en mi vida porque es fundamental, porque es que es parte de mi vida, ¿no? Y si no lo tengo, todo va a ir mal porque si yo no estoy bien, todo mi alrededor cae, evidentemente. Hasta que no llega a ese momento, vas como para arriba y para abajo, como una montaña rusa, totalmente, ¿no? Y lo que decíamos, las caídas son muy gordas, te cuesta mucho salir y luego muchas veces les pasa a la gente que las subidas son muy grandes porque se creen que se me ha pasado y tienen una subida enorme, pero vuelven a tener una caída enorme, porque en el momento en el que suben, si no tienen autocuidado, se exigen demasiado y entonces la caída es más grande. Y además la creencia de que porque ahora tienes una super subida, pues puede ser que pienses que ya está todo arreglado, ¿no? Claro. Porque tendemos normalmente a pensar que cuando, por ejemplo, se hace una terapia y te haces cargo de algo que te ocurre, ¿no? No sé, a veces somos muy ingenuos, ¿no? O somos demasiado optimistas, ¿no? Y tendemos a pensar de que, uy, yo he hecho una terapia. Con esto, yo ya lo he arreglado todo lo que me pasa. Todo lo que me pasa y además es que yo no voy a volver a recaer, ¿no? Cuando en realidad la recaída se produce para ver si tú realmente has superado la situación, ¿no? Y si se produce la recaída, dependiendo en cuánto tardes en volver a salir de ello o no, te darás cuenta de cómo de superada la tienes o de si hay otra cosa que está incidiendo en esa recaída, ¿no? Bueno, yo es que en eso hago muchísimo hincapié porque el desarrollo personal es toda la vida. Porque tu vida no es una línea. Tú tienes situaciones de estrés o situaciones difíciles o situaciones buenísimas que también sabemos, tenemos que saber gestionarlas, ¿eh? No podemos perdernos en la euforia y la alegría, ¿sabes? Dice, no, es que Claro. las emociones positivas hay que vivirlas a tope. Sí, pero cualquier emoción puede hacerte daño si te bloquea del resto de las situaciones. Y yo siempre digo este ejemplo, que es muy extremo, pero imaginaros que tenemos una situación de euforia y de alegría tal que no vemos los peligros que tenemos alrededor. Esa emoción no nos está haciendo bien porque nos está bloqueando esos peligros. Entonces, aunque sea una emoción positiva, ¿no? Si tú estás súper eufórico y no ves esa situación de peligro, ya no está siendo tan positiva, ¿no? Claro, claro. Y bueno, claro, a ver, si uno no se gestiona emocionalmente más o menos de forma habitual, ¿no? Sí. Claro, cuando llegan ciertos momentos del ciclo menstrual, pues es mucho más difícil autogestionarse porque no lo haces, entre comillas, estando estable, ¿no? Claro. Y entonces, claro, se hace muchísimo más difícil porque ahí se conjugan muchas más cosas. Pues el equilibrio o desequilibrio hormonal, más las cosas que tú tengas pendientes de solucionar, de cómo te encuentres de estado de ánimo, ¿no? O sea, es más heavy poder gestionarlo, ¿no? ¿Cómo podríamos empezar? ¿Qué ideas puedes dar para que se empiece uno a gestionar emocionalmente?
Mira, yo creo que hay una cosa muy importante, ¿vale? En el tema, sobre todo del ciclo menstrual, ya que estamos aquí en tu perfil, quiero comentar eso. Y es algo que yo digo siempre, es que tú no puedes decir esto, es que yo no voy a ser capaz, ¿vale? Y ya no solo me Oh, qué refiero... difícil, ¿no? ¿El qué? Oh, qué difícil. Claro, claro. Sí, el que difícil es como decir de alguna manera no voy a ser capaz, ¿no? Es decir, no podemos empezar con frases ya negativas y autolimitantes, porque ya nos estamos limitando, ¿no? Entonces, no, es, yo lo voy a hacer, ya está. ¿Cómo lo haré? Mejor, peor, me da igual. Yo lo voy a hacer. O sea, la frase sería yo lo voy a hacer. Entonces, si yo tengo ataques de ira o de tristeza cuando tengo una fase premenstrual o justo en la menstrual, ¿vale? Es que de verdad que, es que hay personas que directamente empiezan por, es que yo cuando tengo las reglas no lo puedo controlar. No, 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 es que tú directamente te estás diciendo, fíjate lo que te dices, que tu cerebro lo está escuchando, tu mente, eso lo está oyendo. Es que yo no lo puedo controlar. Eso te lo está Lo escuchando. que crees, creas. Claro. Entonces, tenemos que quitar las frases limitantes, ¿sabes? Eso es lo primero. Y no decir, es muy difícil, yo no voy a poder, es que esto no es para mí, también es muy típico, es que esto no es para mí. Bueno, las cosas O son que para no quien puede las ser. quiera. ¿El O que qué? no puede ser, ¿no? Claro, claro. Entonces, empezamos por lo voy a hacer. Ya está muy fácil, además, una frase muy corta. Lo voy a hacer. O Mejor, me peor, ya me... dispongo a hacerlo. Claro. Exactamente. Mejor, peor, ya me saldrá. Como me tenga que salir, ya lo veré en su momento y lo analizaré si me apetece, ¿no? Pero yo lo voy a hacer. Después, yo creo que tenemos que tener autocuidado, ¿vale? En muchas fases, en muchas partes de nuestra vida, como puede ser la alimentación, que aquí también me dicen mucho de no voy a ser capaz. Yo, por ejemplo, hago mucho hincapié en que se quiten el azúcar. Yo me la quité hace tiempo y de verdad que lo aconsejo un montón. Comer, evidentemente, comer equilibrado. Hay otra parte que es el ejercicio, que según nuestro estado físico puede ser más o menos o diferentes ejercicios. Es que yo tengo una situación a lo mejor física que me limita. Bueno, pues busca la manera de eso. Porque si tú dices, si tú empiezas, estamos otra vez con pensamientos limitantes, es que mi estado físico no es muy bueno para hacer ejercicio. Pues busca el ejercicio que tú puedas hacer. ¿Cuál puedes hacer tú? Pues ese. Después, el descanso. Muy importante. Descanso. Que es parte del autocuidado, el descanso. Otra parte, tema meditaciones, yoga, ya lo que cada uno prefiera, mindfulness, vivir el presente, ¿vale? Yo creo que esa parte, esas áreas son muy importantes, ¿no? Adiós pensamientos limitantes, el autocuidado con alimentación, con ejercicio, con descanso y con meditación, mindfulness o lo que queramos, yoga. Yo, por ejemplo, hago meditación y yoga, me gustan las dos cosas. Pero hay gente que a lo mejor no le va el yoga, bueno, o visualizaciones, también puede ser. O sea, Sí, es al decir, final cada uno tiene que encontrar su propia herramienta, digamos, ¿no? claro, cada Para, uno somos un mundo. evidentemente, yo también estoy habituada a meditar y la meditación no es para todo el mundo tampoco, porque no a todo el mundo le gusta, porque además ya dices la palabra meditación y ya saltan ideas preconcebidas, ¿no? Es que yo no puedo dejar la mente en blanco, es que no sé qué, ¿no? A mí, cuando empecé a meditar, nadie me dijo jamás que tenía que dejar la mente en blanco. Y yo a mis pacientes jamás les he dicho que tenían que dejar la mente en blanco. O sea, les he dicho cómo gestionar si venía un pensamiento o la lista de tareas o lo que sea, pero no les he condicionado y no sé quién les diría, es que tienes que dejar la mente en blanco, ¿no? Yo creo O a lo que mejor sí. una idea errónea, ¿no? De estas que se contagian y no, a lo mejor lo hace alguien sin conocimiento y bueno, ya se contagia un poco, ¿no? No alguien que no ha hecho meditación. Y, por ejemplo, te iba a comentar con respecto a la meditación de gente que a lo mejor le cuesta mucho el tema del mindfulness, que al final es todas las meditaciones, tanto el yoga como la meditación, como la visualización, todas ellas lo que se pretenden es que tú vivas el presente, ¿vale? El momento en el que estás. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esto es un ejercicio mental. Y dentro de ese ejercicio mental tú puedes vivir el presente con una visualización, con una meditación o con yoga, o tú puedes vivir el presente pintando. ¿Sabes lo que te quiero decir? No es que no tiene que ser, si a ti te gusta pintar, como en un caso, una de mis clientas, que es maravillosa pintando, y ella hace su meditación o su mindfulness, o como quieras llamarlo, lo hace pintando. Y es O fantástico tirarte en para el ella, sofá, ¿eh? tirarte en el Claro, lo que tú... sofá. Sí, pero tirarte en el sofá, pero sin empezar a rumiar. Claro, sin rumiar, ¿Eh? claro. Es ¿No? decir, vivir Parar al esa momento situación. presente, te tiras en el sofá y te quedas ahí un ratito parando el circuito.
Claro, lo que pasa es que es lo que tú dices, a la gente como que le cuesta, entonces me tiro en el sofá, pero ¿ahora qué? Vale, pues céntrate en cómo siento hoy mis pies, estoy cansada o no estoy cansada, cómo siento mis brazos, a lo mejor me siento más fuerte que ayer o menos, puede pasar, ¿no? Cómo está mi abdomen, me va a venir el periodo, por ejemplo, ¿no? Analizar cómo nos sentimos como mujer, ¿sabes? Todo ese tipo de cosas que estás viviendo el presente, pero sin rumiar, ¿no? Sin decir, es que hoy he tenido un problema con mi pareja y es que no sé qué. Entonces empiezo ahí a rumiar cuando a lo mejor es algo que ya he gestionado o que no es el momento de gestionar, porque ese momento es para ti. Claro. Es que siempre parece que encontramos una excusa para no dejar el piloto automático, ¿no? O el mono, como dice Inma, ¿no? Que hay que ver lo que nos cuesta parar y sentirnos y tomar conciencia de nosotros mismos, ¿no? Es que, además es que incluso parece que está mal. O sea, es que, no, es que tienes que hacer y producir, ¿no? Yo me crié con un padre que era así. O sea, en el momento que te veía parado decía, venga, haz algo, ¿no? Y es una cosa que me he trabajado a lo largo de los años e incluso ahora todavía me sigo trabajando, ¿no? Cuando me digo, venga, o yo le digo a mi marido, no, venga, haz algo, antes de irte, haz algo, ¿no? O lo que sea, ¿no? Pero evidentemente si no pones de tu parte para mejorar y cambiar eso, pues evidentemente tú vas a seguir haciéndolo siempre, ¿no? Porque además es lo que hace la sociedad, ¿no? La sociedad, cuando vas al médico y estás enfermo, ¿por qué te cura? ¿Por qué te cura antes que a un jubilado o que a un niño o lo que sea? Para que vuelvas a trabajar, no por otra cosa, ¿no? Entonces, para seguir manteniendo la ruedita del hámster, ¿no? De estar ahí en la productividad y en el hacer, ¿no? Porque al final somos números, ¿no? Y eso es lo que se intenta desde la sociedad, apagarte el coco para que sigas produciendo, ponerte fútbol para que te atontes con la tele, facilitarte que te envíen pizzas a casa para que tengas una alimentación de mierda. ¿Qué hace la sociedad? Pues eso, alimentarte el piloto automático, ¿no? Y la mente de mono, como dice Inma, ¿no? Totalmente, totalmente. Y además es lo que tú dices, es como que te facilita, ¿no? Ese atontamiento, digamos. Yo, por ejemplo, mira, otra cosa que también comento mucho con respecto a la meditación, ¿no? Por lo que decimos, porque están en piloto automático y cuesta mucho. Cuando tú haces un esfuerzo físico fuerte, ¿vale? Deportivo normalmente, hay un momento en el que estás, que no puedes más, ¿vale? Que estás cansado. Y ese momento en el que tú te superas, ese momento abre la mente, te lo prometo, ¿eh? Abre la mente, ¿sabes? Es fantástico. Yo, por ejemplo, soy una persona, antes no era tan activa como soy ahora, ¿sabes? Ahora soy más activa. Entonces tengo mucho la necesidad digamos, desfogar energía, ¿no? Entonces, antes me iba a correr, lo que pasa es que me empezó a molestar la rodilla y ahora, como habéis visto, pues me he cambiado a la bici. Y yo necesito ese esfuerzo de decir, es que no puedo más, es que me duelen las piernas, me duele el culo de estar sentada en la bicicleta, ¿sabes? Y no puedo más, pero porque ese momento, oye, de verdad que a mí me vienen un montón de pensamientos, de ideas, de autoanálisis, ¿sabes? Y es fantástico. Y cuando te superas en ese momento, ¿sabes? Yo es que de verdad te digo que para mí es otro momento más de mindfulness, ¿sabes? El momento de la bici. Entonces, ¿qué no Claro, y puedes luego con eso? Pues con un deporte. claro, y luego aparte es que te sientes como muchísima más confianza, ¿no? Y te sientes que te has superado y que puedes hacer más cosas, ¿no? Eso alimenta tu autoestima, ¿no? Totalmente, claro, es que es lo que hablamos, porque al final parte del autoconocimiento también es autoestima, ¿no? Empiezas a ver lo que puedas tener negativo y lo que puedas tener positivo, y todo eso te aporta, ¿sabes? Todo ese conocimiento de ti te aporta tu autoestima, porque es lo que tú dices. Dices, he sido capaz de superarme, he sido capaz de analizar esta situación, de analizarme a mí mismo, ¿no? Todo esto te va aportando. Entonces, He vuelto a sentir aquello que sentía, pero esta vez no he caído, ¿no? Lo he superado, las herramientas que había practicado me están sirviendo más, ¿no? Ya no caigo al hoyo, ¿no? O no caigo de la misma manera, ¿no? Y claro, eso te da un subidón de que, "Uy, me he superado, ¿no? Me motivo y eso te anima a seguir cuidándote y trabajando en ti, ¿no? por eso Pero corazón. al final es probar, ¿no? Si no te va la meditación, el deporte, si no el deporte, lo que quieras, pero es decir adiós a la pereza. ¿Sabes? La pereza no. Eso yo creo que es Nos, di- fundamental. nos dice Ojara, qué importante aceptar y rebajar las exigencias. Sí, es que Nos ponemos el nivel demasiado alto muchas veces y no somos conscientes de que te puedes equivocar, y además los errores dan mucho conocimiento sobre lo que queremos, sobre lo que no.
Claro, es que también nos han enseñado que equivocarte o un error es fracasar, ¿no? Sí, sí, Y en realidad un error ocurre para que tú adquieras un aprendizaje, ¿no? Pero exacto. bueno, le han puesto el significado y nos han enseñado que el significado es, pues eso, ser mediocre, fracasar, ¿no? Y no, no es ese significado. Podrían habernos enseñado otro positivo, como que es un aprendizaje, pero nos enseñaron el otro y todavía no hemos tenido, pues, el espacio, no nos hemos concedido el permiso de resignificar eso, ¿no? Que es que no tiene sentido, la verdad. Y Carolita nos dice, es una prueba la recaída para darnos cuenta de lo conseguido y de lo que queda, exactamente. Es un aprendizaje. Si se nos habían quedado aquí un montón de cosas y no lo había visto. Yo quiero retomar las visualizaciones. Yo cuando hago yoga tomo mucha conciencia de cómo estoy. Ayer, por ejemplo, me vi más equilibrada que la semana anterior. Genial. Mi marido es así, parece que siempre hay que estar haciendo algo y si me paro el fin de semana me dice, tenemos prioridades y parece que si no limpiamos y hacemos mil cosas estamos tirando el fin de la basura. Hace un año y algo sentí lo que dice Lucía nadando, el pensar, no puedo más. Claro. Es que es fantástico. O sea, ese momento de autosuperarte abre la mente un montón y ayuda. A ver, el sentirnos derrotados, yo también lo siento, ¿no? Somos humanos, ¿no? Y hay veces que por las circunstancias, pues tú caes un poquito al hoyo. eh, ¡uh! Sí, ¿Pero eso qué ha es? sido en mi móvil, que es que sabes lo que pasa, cuando me he cambiado de sitio lo he empujado y no sé dónde lo he metido. Hasta aquí, ya está. Y eso, te sientes derrotado, pero bien, te quejas un poquito, te autoquejas, pides un abrazo, te abrazas tú misma, o vas y te sales a tomar un café, o te das un capricho que te apetezca, y luego pues coges aire y sigues adelante. No nos quedamos ahí en el plan víctima, ay Dios mío, esto me ha pasado, ¿no? El derecho a quejarnos lo tenemos siempre, siempre, ¿no? Pero de ahí hay que salir. Claro, No, no se exactamente. sale. Lo que pasa es que en el momento, digamos que cuando lo hacemos de esa manera, que es lo que está diciendo Carolita aquí, Mm. tú tienes, imagínate, tú estás practicando deporte, como decía, ya estás nadando, ¿vale? Y tienes ese momento de no puedo más. Cuando justo en ese momento, o bien te paras o bien sigues, y tú sigues, tienes esa subida en ese momento, que normalmente en una situación emocional, ¿no? En una, digamos que tú tienes unos días de bajón por el periodo, por ejemplo, esa bajada y subida es más corta. Pero cuando estás haciendo deporte, esa bajada y subida es momentánea. Es no puedo más, lo he conseguido. ¿Sabes lo que te digo? Y por eso da esa sensación tan buena, ¿no? Claro, al final es que lo que nos ocurre con el deporte, yo este viernes hago 2 años en Pilates, ¿no? Y mi vida ha cambiado brutalmente, ¿no? De casi no poder hacer nada, ni moverme, y todo eso, pues ha cambiado muchísimo. Y yo me he dado cuenta de que muchas veces, o no sé si todas, ¿no? Lo que nos ocurre es que te pones una barrera mental, ¿no? Porque tienes miedo de hacerte daño o por la que sea, ¿no? Yo, por ejemplo, lo hablo con Pilates porque he hecho muchísimos ejercicios durante estos 2 años que me han dado miedo a hacerlos porque decía, me voy a hacer daño, ¿no? Entonces yo misma estaba generando mi propia barrera interna a poder hacer el ejercicio, ¿no? Y he necesitado pues paciencia y confianza en que sí lo podía hacer, ¿no? Entonces muchas veces también con el tema que nos ocurre es que eso, ¿no? Que nos ponemos, las barreras están mentales, ¿no? Lo que decía antes de que el efecto externo, el efecto final es el síntoma físico o el bloqueo, ¿no? Pero hay algo en mi cerebro, una creencia, un pensamiento, un sentimiento, lo que sea, que es la causa interna que motiva eso, ¿no? Y entonces cuando superas esa barrera interna que es tuya, Sí, entonces el subidón dices tú, guau, es que yo aquí puedo hacer cosas que ni me imaginaba claro, y te motiva un montón. totalmente. Y claro, luego lo que ocurre, por ejemplo, durante el ciclo menstrual es que, a ver, por eso la base de mi trabajo es la ciclicidad, ¿no? Si tú no conoces tu ciclicidad y no sabes lo que te ocurre durante todo tu ciclo menstrual, no durante la menstruación, que es la cuarta parte nada más, entonces tú no sabes lo que ocurre dentro de ti, ¿no? Y no te reconoces, no te puedes reconocer, ¿no? Y cuando te reconoces, pues te genera muchísima calma y muchísima serenidad, ¿no? Aunque tengas cosas que trabajar dentro de ti, te empiezas a sentir de otra manera y te empodera un montón, ¿no? Y tienes que ser consciente de que a lo largo de todo el mes tú no te sientes igual y no te sientes igual en ningún aspecto, ni en aspecto físico, ni en aspecto emocional, ni
con lo que tú puedes hacer respecto al ejercicio, porque en unas veces tendrás mucha vitalidad y mucha energía y en otras veces no las tendrás. Entonces, cuando no conoces todo eso dentro de ti, cómo se comporta, tú piensas que estás loca, piensas que te ocurre algo, que tienes un problema, que tienes un defecto, que no sirves, ¿no? Entonces, por eso es tan importante conocerse, ¿no? Sí, exactamente. Porque te normalizas quién eres y lo que te ocurre, porque tú dices, vale, yo ya sé que en esta etapa voy a estar más o menos así, ¿no? Y que cuando me quiera exigir por ejemplo, este ejercicio, lo que hablábamos antes, en esta otra etapa, yo sé que no voy a dar lo que podía dar en otra etapa, porque mi condición varía a lo largo del mes, ¿no? Y entonces ya acepto que es algo normal en mí, ¿no? Porque Exacto. me he dado espacio para autoconocerme cómo respondo a lo largo del mes a mi vida, ¿no? A cuando hago ejercicio, a cuando tengo un subidón, a cuando tengo un bajón, a cuando como una cosa, a cuando como la otra, ¿no? Entonces, la base al final es autoconocerse, sea de una manera o sea de otra, ¿no? Entonces dejas de poner adjetivos que la sociedad te ha dicho, ¿no? Que estoy loca porque soy una noria emocional, ¿no? Y al final es que no nos conocemos a nosotros mismos, ¿no? Y entonces no estamos empoderados para hablarnos bien, para decir, bueno, pues me pasa esto, pues es normal en mí y lo que mejor puedo hacer por mí misma es aceptar, ¿no? Que es así y ya está. Y Totalmente. dejar la autoexigencia. Cuando conectamos con nuestra ciclicidad, vemos lo que antes parecía normal, es lo que acabo de decir, sí. Claro. Sí, Entonces eso, aceptamos que lo que antes, digamos, veíamos como que estamos locas o que desequilibradas o que no sé qué, o que eres una rara o que no vales para nada, pues tú dices, vale, pues esto me ocurre a mí de manera normal y esto lo puedo aceptar porque es algo normal en mí, ¿no? Y dejo de darle significados que en realidad no son, ¿no? Sino que nos los han transmitido, ¿no? La sociedad, nuestra familia, etcétera, ¿no? Pues que, claro, que lo mejor era dilapidar a lo femenino, ¿no? Porque si seguimos siendo como ciudadanos de segunda, pues es mejor, ¿no? Para la sociedad, ¿no? Pero bueno, que empoderarse siempre está a la mano de todo el mundo, ¿no? Y salir de todas esas cosas está siempre en nuestra mano. ¡Uh! Lucía. sí, que además yo tengo sesión ahora. Vale. Bueno, Tengo que ir chicas, tratando. gracias por estar ahí. Yo ni Muchas me he dado gracias. cuenta, se ha pasado súper rápido. Se pasa súper rápido. Súper rápido. Gracias, Lucía. A ti, Mónica, que nos vemos Gracias. prontito, que ya sabes que te quiero por mi cuenta y que hablamos. Y que muchas gracias a todas las que habéis estado, que sois Gracias a fantásticas. todas. Mm. Y nada, que seguimos trabajando en nosotras, conociéndonos y haciendo cada día, Amándonos. sí, cuidándonos, Exacto. el autocuidado, fundamental, ¿eh? Y poniéndonos retos. Que también estoy muy pesada esta semana con los retos. Y nada, lo dicho, que nos vemos. Gracias, Lucía. Hasta luego. Adiós.